días a todos, a todas. En nombre del Colegio Sonorense de Académicos de la Lengua y la Literatura, les doy la más cordial bienvenida a ustedes, asistentes, y también al doctor Mauricio Beuchot, a esta, la sexta sesión de la quinta edición del Seminario Permanente de Filosofía. El nombre de esta edición lleva por título Diálogos para rehacer el mundo. Es importante que resalte que la organización de esta sesión en particular va por cuenta del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Hermosillo, así como del Seminario Permanente de Filosofía. Voy a explicar un poco cómo va a ser la dinámica de esta sesión para que todos estemos al tanto. Entonces, primero, por mi parte, voy a leer una breve semblanza de nuestro conferencista de hoy. Posteriormente, el profesor, el doctor Rubén Flores Espinosa, presentará más propiamente al doctor Beuchot. Escucharemos después la conferencia del doctor, que tendrá una duración de aproximadamente 45-50 minutos, y posteriormente se pasará a una sección de preguntas, respuestas y comentarios. Es importante anunciar que los comentarios pueden darse en el micrófono, pero les pedimos, por favor, que no se extiendan mucho, que sean 3 a 5 minutos más o menos, para que mayor cantidad de personas puedan plantear sus preguntas, perdón, sus comentarios. Todas las preguntas, es así, por favor, vamos a ponerlas en el chat y ahí entre Rebeca y yo estaremos comunicándolas, dándoles lectura. Bien, a continuación compartiré con ustedes una breve, muy breve semblanza del doctor Mauricio Beuchot, cuya presencia esta tarde en nuestro seminario es un honor para todas y todos nosotros. Bien, el doctor Mauricio Beuchot es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana de México, Campus Ciudad de México. Realizó además estudios en la Universidad de Friburgo, Suiza. Ha sido profesor en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, de cuyo seminario de hermenéutica fue fundador y primer coordinador. Ha publicado varios libros sobre historia de la filosofía y hermenéutica filosófica. Los de más reciente publicación son Tratado de Hermenéutica Analógica hacia un nuevo modelo de la interpretación, publicado aquí en México por la UNAM, el 2019. Filosofía y Literatura, publicada también en nuestro país por la Academia Mexicana de la Lengua, el 2020, y el más reciente, El Nuevo Realismo y su Hermenéutica, publicado en Neuquén, Argentina, por Círculo Hermenéutico este mismo año. Asimismo, el doctor Beuchot ha publicado numerosos artículos y reseñas en revistas filosóficas, tanto nacionales como internacionales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como emérito y es además miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de la Historia, así como de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos y del Seminario de Cultura Mexicana. Entre sus distinciones se encuentra el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en humanidades en el año 2000, así como el doctorado honoris causa por la Universidad Anáhuac de México, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Coahuila. El doctor Mauricio Beuchot es fundador de la propuesta filosófica llamada hermenéutica analógica. Cedo ahora la palabra al doctor Rubén Flores Espinosa, director del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Hermosillo y profesor de la Universidad de Sonora, quien presentará propiamente a nuestro invitado de hoy. Adelante, doctor Rubén Flores. Gracias, Norma. Pues bien, ese es realmente un privilegio, un gran placer recibir al maestro Mauricio Beuchot, miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. Esta es es un evento, es una conferencia organizada conjuntamente con el Departamento de Letras y Lingüística de la Universidad y con el Colegio Sonorense de Académicos de la Lengua y la Literatura. No me quiero extender más, todo el mundo estamos esperando las palabras del maestro y reciba una muy calurosa bienvenida y un agradecimiento por esta deferencia que ha tenido con nosotros y pues le cedo la palabra a usted, maestro. Gracias. Muchas gracias, maestro Rubén. Muchas gracias, Norma. Yo quiero comenzar agradeciendo esta oportunidad a todas las instituciones que lo han hecho posible, porque son varias. Ustedes han mencionado varias instituciones que están colaborando para que pueda yo platicar con ustedes. Y me dio mucho gusto que me pidieron que hablara acerca de lo que yo he trabajado en filosofía.
tanto en semiótica como en hermenéutica, porque preferí llamarle a la conferencia Filosofía Contemporánea, porque abarca las dos ramas. Es decir, la semiótica se cultiva en una de las ramas principales de la actualidad, que es la filosofía analítica, mientras que la hermenéutica se cultiva en la otra rama principal de la filosofía contemporánea, que es llamada filosofía continental. De hecho, la filosofía analítica también a veces se denomina filosofía anglosajona, porque es prioritariamente cultivada en países de habla inglesa y alemana. La filosofía continental también está muy presente. Sobre todo tiene como corrientes, por ejemplo, la fenomenología, es toda una corriente muy vasta, pero también la hermenéutica. La fenomenología y la hermenéutica, digamos que son las que están más presentes en la filosofía continental. También la filosofía hermenéutica ha estado presente en lo que hemos denominado recientemente como filosofía posmoderna, pero no es equivalente, no es coextensiva la hermenéutica con la filosofía posmoderna, aunque algunos de sus cultivadores han pretendido un poco eso. Un amigo mío muy querido es un pilar de la filosofía posmoderna, que es Gianni Vattimo. Vattimo piensa que la hermenéutica es el lenguaje común más reciente en filosofía, es decir, la koiné o el esperanto, podríamos decir, que todo el mundo entiende en la filosofía más reciente, porque de hecho la hermenéutica ha sido muy presente en la filosofía posmoderna, pero continúa. Yo no tendré tiempo a lo mejor de desplayarme, pero tal vez en las preguntas, la filosofía posmoderna ya está bastante de salida. La filosofía nueva, más reciente, son otras corrientes nuevas, como el nuevo realismo, que están desplazando a la filosofía tardomoderna o posmoderna. Pero en ella, en los tiempos más recientes, la hermenéutica ha estado muy presente. Por eso quiero polarizar mi exposición a través de la hermenéutica. Comienzo por definir qué es la hermenéutica para después hablar un poco de los grandes periodos que ha tenido en la actualidad. Hermenéutica es la disciplina de la interpretación de textos. Hablo de disciplina porque creo que abarca tanto el ser ciencia y el ser arte. La ciencia y el arte, por eso se abarca de una manera más perfecta el concepto de disciplina. La hermenéutica nos enseña a interpretar textos. Lo he hecho desde siempre, porque en humanidades, sobre todo en humanidades, también me han dicho colegas míos de ciencias exactas que ellos también interpretan, pero en las humanidades la hermenéutica ha estado presente siempre como instrumento. A muchos no les gusta hablar de la hermenéutica como método, pero podemos hablar de ella, si se entiende método, en sentido muy amplio, es decir, como un instrumento. La hermenéutica nos ha servido en las humanidades para interpretar. Interpretamos en literatura, interpretamos en filosofía, interpretamos en historia, interpretamos en derecho, interpretamos en psicología, en pedagogía, etcétera, etcétera. Es decir, las humanidades tienen la hermenéutica como su base principal de operación, de interpretación de textos. Es lo que hacemos prioritariamente en las humanidades. Se ve en nuestras tesis. En filosofía, por ejemplo, hacemos una tesis hermenéutica, interpretando la filosofía, el pensamiento de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás, de Kant, de Hegel, inclusive de los más desconocidos como Heráclito o difíciles como el propio Heidegger. Hacemos interpretación de textos en las humanidades. En filosofía, por supuesto. En letras, ustedes lo saben también, se la pasa uno interpretando. Y la hermenéutica tiene una larga historia, pero nada más voy a centrarme en lo más reciente. Por ejemplo, partiría yo del gran Martin Heidegger. Martin Heidegger, pensador alemán,
nace en 1887 y muere en 1976. Sabemos que fue discípulo de Edmund Husserl, el creador de la fenomenología, pero también en su gran libro, Ser y Tiempo, en su gran libro del año 27, Heidegger, además de usar la fenomenología, utilizó la hermenéutica, que recuperaba a través de un gran filósofo alemán, hermeneuta, Wilhelm Dilthey, que la había recuperado a través de Schleiermacher, pero que se la pasa a Heidegger. Y Heidegger, en este gran libro, Ser y Tiempo, hace ontología, entendida como hermenéutica de la facticidad. Entiende también la filosofía misma como una hermeneutización del método fenomenológico, como lo dice en este gran libro. Después tuvo una segunda etapa, Heidegger, en la que abandona, por así decir, la ontología y se dedica a la interpretación de poetas como Hölderlin o de místicos como el maestro Eckhart. También interpretó mucho a Nietzsche. Hay que decirlo, Nietzsche fue también uno de los pilares de la historia de la hermenéutica. Claro que es una hermenéutica, la de Nietzsche, una hermenéutica crítica, como la llamó el gran Michel Foucault. Michel Foucault adoptó mucho de la hermenéutica, pero decía que la hermenéutica tenía que ser crítica sobre todo. Y lo hacía porque él fue muy seguidor del gran Friedrich Nietzsche. Un discípulo de Heidegger es el que heredó la hermenéutica. Heidegger como que la dejó de lado. Al final, ya en su segunda etapa, él quería una vuelta a los presocráticos, se dedicó a la poesía, a la mística, etc. Pero un discípulo de Heidegger, Hans-Georg Gadamer, fue un gran hermeneuta. Él nace en 1900 y murió hasta 2002. Es decir, recorrió todo el siglo XX. Vivió 102 años. Y también él, en su libro Verdad y Método, de 1960, trata de los fundamentos de una hermenéutica filosófica. Es decir, Gadamer es propiamente el que nos da los elementos principales de la hermenéutica, de una hermenéutica ya considerada como filosofía. Ya esto había sido desde Schleiermacher y Dilthey, pero Gadamer se dedica a encontrar los fundamentos principales de la hermenéutica como instrumento filosófico. Habla de la universalidad de la hermenéutica. Ya un poco se encontraba en su maestro Heidegger, porque Heidegger hablaba de que un modo de ser, un existenciario, como él le llamaba, del ser humano, es interpretar. Por lo tanto, el ser humano ya por naturaleza hace hermenéutica. Es hermeneuta de una manera casi esencial. Es un existenciario o modo de existir del ser humano. Y Gadamer aplica esto sobre todo a la estética. En este gran libro suyo, Gadamer hace una aplicación de la hermenéutica al arte, a la filosofía del arte. Hace una ontología del arte, habla de un sentido común con el que nosotros nos conectamos con las obras de arte. Habla también de la formación. Los románticos hablaban del genio, pero uno de ellos, Schiller, habló de la formación en estética para poder nosotros comprender e interpretar el lenguaje del arte. Es una de las aportaciones que hace Gadamer, Hans-Georg Gadamer, a la hermenéutica. Otro fue, después de Gadamer y de Heidegger, un gran hermeneuta, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, filósofo francés, nació en 1913 y murió en 2005. Y él plasmó la hermenéutica como teoría del texto y del lenguaje. Él estudió muchas cosas a través de la hermenéutica. Por ejemplo, comienza trabajando lo voluntario y lo involuntario, pero topa con la falibilidad en su libro La simbólica del mal y encuentra que el símbolo
se tiene que interpretar desde la hermenéutica. Yo también le debo a Paul Ricoeur. Yo pude tratar con él allá por el año 86. Él, además de que el símbolo lo interpretaba por la hermenéutica, me dio la pista para una hermenéutica analógica, porque también para él el símbolo, que es el objeto principal de la hermenéutica, porque el símbolo es muy rico, es un signo muy rico. Él decía que solo se puede interpretar por analogía, es decir, analógicamente. Y en esa conversación del año 86 con Paul Ricoeur, me hizo pensar en que tenía que adoptar el concepto de analogía. Yo había hablado en mi conferencia del símbolo y él respondía a las conferencias. Y me dijo, para el símbolo usted va a necesitar el concepto de analogía. Entonces me hizo pensar en la importancia del concepto de analogía. Por eso también él me hizo ir hacia una hermenéutica analógica a través de dos libros que me recomendó suyos. La simbólica del mal, que al final hace ver cómo el símbolo se interpreta analógicamente, no unívocamente, ni tampoco equívocamente, sino analógicamente. Y en otro gran libro suyo, La metáfora viva, en el cual también al final hace ver que el símbolo tiene la estructura de la metáfora y la metáfora tiene la estructura de la analogía. Y por eso para la interpretación se necesita el concepto de analogía. De hecho, tiene otro libro muy analógico, sí mismo como otro. Es decir, uno se interpreta a sí mismo como si fuera otro. Es decir, por analogía con los demás. Tenemos también una interpretación analógica de la propia individualidad, la identidad de uno mismo. También lo aplica en otros libros, la hermenéutica, Paul Ricoeur, libros que ya son más recientes, como del año 2000, La memoria, la historia, el olvido. Él se dedicó mucho a la narración histórica, también a la narración literaria, pero en este libro, La historia, la memoria y el olvido, nos hace ver cómo la hermenéutica nos hace recuperar el significado, no nada más el contenido de la historia, sino su significado. Y también en otro libro del 2004, es decir, un año antes de morir, Caminos del reconocimiento, nos hace ver que la hermenéutica es la que nos hace reconocer al otro, reconocer a las otras personas para concederles sus derechos, por ejemplo, los derechos humanos. Otro hermeneuta fue el estadounidense Richard Rorty, que nació en 1931 y murió en 2007. A mí me tocó conocerlo 2 años antes de su muerte, porque visitó la UNAM, estuvo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y fui invitado para asistir a la comida que se le ofreció después de sus conferencias. Él se dedicó a la hermenéutica, pero también al pragmatismo, a la pragmática del lenguaje. Él se definía como neopragmatista. Es decir, sabemos que el pragmatismo fue una corriente muy fuerte en Estados Unidos. Tuvo como antecesor a un genial filósofo estadounidense que fue Charles Sanders Peirce. Continuador de él fue William James. Y continuador de ambos fue Dewey, que además es muy conocido, Dewey, por los pedagogos, porque además de filósofo fue un pedagogo muy estudiado. El propio Rorty, del pragmatismo de James, obtiene el concepto de verdad y habla en un libro suyo, de objetividad, relativismo y verdad, en 1991. También habla de verdad y progreso, en otro libro de 1998, y de filosofía y futuro, del año 2000, porque le interesaba, sobre todo, como buen neopragmatista, que la hermenéutica, que incluso él se consideraba de alguna manera posmoderno, que la hermenéutica fuera útil para conseguir, como buscaban los pragmatistas, la democracia
en los países. Por eso él privilegió la democracia por encima de la verdad, por encima de la objetividad. Sin embargo, siempre estuvo hablando de verdad y de objetividad. Las 3 conferencias que dio cuando vino a México, a la UNAM, fueron democracia, verdad y objetividad. Entonces, yo creo que de alguna manera siempre fue una preocupación suya. Aunque le gustaba negar la verdad y la objetividad. No me interesa la verdad, no me interesa la objetividad. No tanto que las negara, sino que las dejaba de lado para dedicarse más a la filosofía política, que era una prioridad que él tenía, y además en esa línea de la corriente pragmatista, que fue muy propia de Estados Unidos, y él la consideró algo que le enorgullecía como estadounidense. Pero también podemos darnos cuenta de que él aterriza en la posmodernidad. Su rasgo posmoderno es esta crítica de la verdad y de la objetividad en la filosofía. No importa, decía él, la verdad ni la objetividad. Lo que importa es que haya pensamiento útil para la gente. En concreto, él lo orientaba para la filosofía política, que hubiera una hermenéutica que propiciara la democracia. Era lo que le interesaba a él como expositor o exponente de la filosofía pragmatista, este neopragmatismo que él decía, y sobre todo de la filosofía estadounidense. Sabemos que siempre ha tenido como prioridad la democracia. Y pero también, como decía, el propio Rorty desemboca en la filosofía posmoderna, se consideraba filósofo posmoderno. Y en la filosofía posmoderna tenemos varios expositores, varios cultivadores, por ejemplo Derrida, por ejemplo Deleuze, el propio Foucault, etcétera, muchos de ellos. Pero en la hermenéutica descolló Gianni Vattimo. Gianni Vattimo es filósofo italiano viviente, nace en 1936 y todavía vive, todavía sigue filosofando. Nació en Turín y fue profesor en esa universidad, aunque también estudió con Gadamer y fue uno de los que impulsó el pensamiento de Gadamer, la hermenéutica, en Italia. Por eso es, además de filósofo posmoderno, un eminente hermeneuta. De hecho, él decía que la hermenéutica es la filosofía de la posmodernidad, porque él hablaba de un pensamiento débil. Decía que la modernidad fue dura, rígida, un pensamiento, una filosofía duros. En cambio, la posmodernidad había desbancado a la modernidad porque ofrecía una alternativa diferente, un pensamiento de la diferencia, un pensamiento débil, como le llamaba Gianni Vattimo. Y por eso decía que la hermenéutica era una filosofía débil, que tenía que estar en el sitial de la posmodernidad. Vattimo fue muy influido por Nietzsche, también por Heidegger, y como dije, Gadamer también, porque fue alumno de Gadamer, traductor de Gadamer, y uno de los que principalmente estaban difundiendo la hermenéutica, principalmente gadameriana, en Italia. Vattimo tiene libros importantes, como El sujeto y la máscara, del año 74, Más allá del sujeto, de 1981, porque sabemos que la posmodernidad, en seguimiento de Foucault y de Lyotard, por ejemplo, estos filósofos posmodernos criticaban mucho el concepto de sujeto. No querían el sujeto. El sujeto es una pretensión moderna, decían. Y lo que queda ahora es el texto, es la interpretación. De hecho, un pensamiento que desconstruía, como lo dijo ya también Derrida. Y en el caso de Vattimo, más que únicamente desconstruir, lo que le interesaba era debilitar. De hecho, desconstruir para Derrida era debilitar, no era destruir, era debilitar el pensamiento, debilitar
lo que se dice, sobre todo en la filosofía contemporánea. Por eso también Bátimo, como seguidor de Nietzsche, habla de un nihilismo en el pensamiento contemporáneo. Es un pensamiento que, digamos, tiene la pretensión de debilitar las cosas. Por eso también hay un seguidor de Bátimo, que es Maurizio Ferraris, que es muy amigo mío, igual Bátimo también, tengo mucha amistad con Gianni Bátimo, pero su discípulo Maurizio Ferraris también cultivó la hermenéutica. De hecho, él también ha sido un filósofo que ha cultivado la hermenéutica. Igualmente, también otro filósofo muy reciente, Jean Grondin, filósofo canadiense, nacido en 1955, es muy amigo mío. Él trata de revitalizar a través de la hermenéutica la ontología, la metafísica incluso. Algunos como Bátimo han pensado que la hermenéutica tiene que debilitar y casi matar a la ontología. En cambio, Jean Grondin revitaliza con la hermenéutica la ontología, inclusive la metafísica, no solamente la ontología. Algo parecido hace que empecé a mencionar, Maurizio Ferraris. Maurizio Ferraris es un año menor que Jean Grondin. Maurizio nace en 1956 en Turín. Por eso estudió en esa ciudad con Bátimo. Bátimo ha sido profesor en Turín. Y Maurizio Ferraris se ha opuesto a Bátimo. Es decir, él heredó la hermenéutica por parte de Bátimo, pero estuvo incluso a punto de dejarla. Tanto Grondin como Ferraris tratan de potenciar un realismo. Y yo he estado aliado con ellos. Pero me llama la atención, Ferraris, habiendo sido discípulo predilecto de Bátimo, se opone a su maestro, se opone al mismo Bátimo y incluso estuvo a punto de dejar la hermenéutica. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos tomando café y platicando, él me comentó, dice, ya voy a dejar la hermenéutica. ¿Por qué? Dice, porque he visto que es muy peligrosa, muy nociva. Lo veo en mi maestro Bátimo, porque nos hace pensar que la hermenéutica es Nietzsche. Yo le dije, mira, no es cierto. Claro que Nietzsche ha sido un pilar, ha sido un pilar muy fuerte de la historia de la hermenéutica, porque Nietzsche fue también hermeneuta. Pero no necesariamente la hermenéutica tiene que ser nihilista o relativista, sino que puede ser una hermenéutica realista. Y fue lo que retomó. Me pasaron después una entrevista que le habían hecho allá en Italia y que tradujeron en Argentina. Un amigo argentino me la envió y me dio gusto ver que allí en esa entrevista Ferraris decía, yo iba a dejar la hermenéutica, pero ya Beuchot me convenció de que no, de que la hermenéutica puede ser realista. Es decir, no tiene esa peligrosidad que él veía de que la hermenéutica necesariamente tenga que negar la verdad o tenga que negar la objetividad. Veíamos cómo Rorty desde la hermenéutica las cuestionaba, la verdad y la objetividad. De hecho, su maestro Bátimo tiene un libro que se llama Adiós a la verdad, Adio a la verità, y es lo que le escandalizaba mucho a Ferraris. Ferraris, por eso, igual que Grondin, quieren ahora recuperar la ontología, incluso la metafísica realista, una epistemología realista con una hermenéutica también realista. Y eso nos hace ver la importancia que tiene ahora o la necesidad que puede haber de una hermenéutica analógica, como yo he tratado de proponer y también de fomentar, de cultivar y de desarrollar. Llevo muchos años, gracias a estos hermeneutas tan buenos, muy amigos míos, que me han indicado ese camino, porque teníamos una necesidad de algo nuevo.
Y esto va a hacer falta para la actualidad. La modernidad fue muy unívoca, pero la posmodernidad se le pasó lo equívoco. Y por eso hace falta una postura intermedia, que es la que da la analogía. Ya les comentaba cómo el gran Paul Ricoeur me orientó hacia la analogía, el concepto de analogía. Y por eso trabajé una hermenéutica analógica, es decir, impostar el concepto de analogía en el concepto de hermenéutica, de interpretación, no una interpretación unívoca, porque recordemos que en la filosofía del lenguaje, en la semántica, pero también en la lingüística, hay tres modos de significar. El significar unívoco, que es claro, distinto, riguroso, exacto. Incluso se pasa de riguroso y es rígido. Pero también hay un modo de significar equívoco, que es el contrario, que es ambiguo, oscuro, difuso. Es algo que fue propio de la posmodernidad, con un relativismo muy extremo, que tuvieron no todos los posmodernos, pero muchos de los posmodernos, yo diría la mayoría, tuvieron una postura demasiado relativista, demasiado equivocista. Al relativismo, como están viendo, yo le llamo equivocismo. El equivocismo es el relativismo extremo. Hay un relativismo sano, de sentido común. No se ve igual de aquí para allá que de allá para acá, etcétera. Pero el relativismo de la posmodernidad, que fue el peligroso, fue un relativismo epistemológico y un relativismo cultural. Es decir, no conocemos con objetividad, no es posible la objetividad de ninguna manera. No es posible la verdad de ninguna forma. Todo eso es peligroso. Incluso desprestigió mucho a la hermenéutica. Por eso yo he querido recuperar cierta verdad, cierta objetividad, así sea de manera proporcional, que es lo que significa analogía. Analogía en griego significa proporción. Es recuperar la posibilidad de una hermenéutica que sea objetiva, que sea realista, como lo vio, como le hice ver a Ferraris, mi amigo Mauricio Ferraris, para que no dejara la hermenéutica. Y es una hermenéutica que también está desarrollando muy bien este otro amigo mío, Jean Grondin, hermeneuta y filósofo canadiense, que tiene una hermenéutica realista. A mí me dio gusto que hace unos años Mauricio Ferraris vino a la UNAM y tuvimos un coloquio sobre hermenéutica y realismo. Una hermenéutica que pudiera acompañar al realismo. Y él incluso pidió que la hermenéutica analógica fuera el acompañante o la acompañante del nuevo realismo que él estaba proponiendo. Y por eso tuvo como título ese coloquio una nueva hermenéutica para un nuevo realismo. Y la nueva hermenéutica era la hermenéutica analógica. Y el nuevo realismo era el que estaba proponiendo Mauricio Ferraris ya como nueva corriente que ha prosperado mucho en la actualidad. Y creo que también ahí mismo, al inaugurar ese coloquio, Ferraris dijo que él andaba recientemente con el nuevo realismo, pero que muchos años antes él sabía que yo proponía un realismo analógico, que era también un nuevo realismo. Por eso él me coloca en la página esta en el Google, el nuevo realismo, New Realism Philosophy. Allí me coloca él con la hermenéutica analógica, porque dice que propicia un nuevo realismo. No es ya el relativismo, escepticismo o nihilismo de la posmodernidad, porque la posmodernidad ya está de salida, ya está superada, ya hay nuevas corrientes en el nuevo realismo que están desplazando, no completamente, pero sí en muy buena parte a la posmodernidad, porque debería hablar de nuevos realismos. Ya si en las preguntas me lo piden, lo haré porque ya no me dará tiempo. Pero hay varios realismos nuevos
que están desplazando a la filosofía posmoderna. Por eso les digo, la hermenéutica no fue peculio, no fue privativa de la posmodernidad, sino que puede haber una hermenéutica que sea realista, que no sea puramente relativista, nihilista o escéptica, sino una hermenéutica realista que creo que es la hermenéutica analógica. Y paso ya finalmente a hablar un poquito de la hermenéutica analógica. Muy unos breves pinceladas porque no me va a dar tiempo para más. Una hermenéutica unívoca solo admite una única interpretación como válida. Todas las demás tienen que ser falsas. Y eso es muy reduccionista. Lo vivimos en la filosofía moderna. Muchas de las filosofías de cuño moderno eran absolutistas. Yo tengo toda la verdad. Absolutismo. Por eso la crítica que vino de la posmodernidad a la filosofía moderna, sea filosofía analítica, sea filosofía marxista, sea filosofía estructuralista incluso, aunque muchos de ellos son postestructuralistas, veían estas filosofías modernas como absolutistas, que detentaban poseer toda la verdad. Y por eso la filosofía posmoderna cayó en un relativismo muy extremo. Por eso una hermenéutica equívoca o equivocista es contraria a la hermenéutica unívoca o univocista de la modernidad. Esta hermenéutica equivocista de la posmodernidad es de un gran relativismo, un relativismo insostenible, un relativismo extremo, que llega incluso a que se puede interpretar lo que te dé la gana. Yo llegué a escuchar con mucho escándalo interior a filósofos posmodernos, colegas míos y algún filósofo argentino que decía, ¿qué es filosofía? Lo que tú quieras. ¿Qué es interpretar? Lo que tú quieras. ¿Qué es texto? Lo que tú quieras. ¿Qué es verdad? Lo que tú quieras. A mí eso me parece muy peligroso, insostenible. No trato de volver al concepto de verdad de la modernidad, tan rígido, tan absolutista, pero sí a una verdad analógica. En la hermenéutica analógica cabe el concepto de objetividad y de verdad. Como decía, si la hermenéutica unívoca solamente acepta una única interpretación como válida, la hermenéutica equivocista, que se dio mucho en la posmodernidad, acepta prácticamente todas, casi todas las interpretaciones son válidas, porque para el filósofo posmoderno, típico, clásico, no hay límites, no hay criterios, no hay ningún límite objetivo que nos condicione la verdad en la interpretación. Y esto es insostenible, como decía, nos quita inclusive la posibilidad de la interpretación, porque puedo interpretar lo que me salga, lo que me surja. Y en cambio, en una hermenéutica analógica, no es una sola interpretación la que vale, tampoco son todas. Es un grupo de ellas, pero de una manera organizada, de una manera estructurada, digamos con cierta jerarquía. Hay interpretaciones mejores que otras. Y en ese sentido, estamos oscilando entre la verdad de la interpretación y la falsedad, que ya es el equivocismo puro. La equivocidad es irreductible. En cambio, la analogía es reductible. Recordemos que ya el viejo Aristóteles decía que con términos analógicos se puede silogizar. Él tenía como ideal hacer silogismos con términos unívocos. Lo que sí prohibía era silogizar, hacer silogismo, razonar con términos equívocos, porque ahí sí se desvirtúa, se hace inválido el silogismo, pero se puede silogizar con términos analógicos. Es decir, la hermenéutica analógica nos permite además, y esto es muy útil en literatura, oscilar entre la metonimia y la metáfora. Nos da una oscilación, un campo de oscilación para poder interpretar textos muy científicos de manera metonímica y textos muy literarios, poéticos,
con una interpretación metafórica. Es decir, la analogía. Como ya lo decía el gran Humberto Eco, y como lo decía, lo pone muy, muy clarito, una gran amiga mía, ya desaparecida, Elena Beristain, gran filóloga, gran semióloga o semiotista, y también gran lingüista. Ella tiene un diccionario de retórica y poética, y ella me hizo ver que la analogía abarca un polo metonímico y un polo metafórico. Es decir, la analogía oscila entre la metonimia y la metáfora. Y eso nos permite tener una interpretación de textos muy metonímicos como son los científicos y textos muy literarios como son los poéticos, por ejemplo, donde tiene que aplicarse el concepto de metáfora para que el texto tenga sentido. Y también una cosa importante ya para terminar, la hermenéutica analógica tiene un carácter dialéctico. Es decir, yo encuentro en el concepto de analogía una dialéctica muy interesante. Una dialéctica que no es la hegeliana, que destruye los opuestos, diciendo que los supera y los eleva a una síntesis, pero los destruye, sino una dialéctica diferente, una dialéctica que no destruye los opuestos, sino que los pone a convivir, inclusive a colaborar. Es la dialéctica que tuvo Heráclito. Es la verdadera dialéctica, la de la analogía. Porque tenía, por ejemplo, Heráclito, la idea de que el fuego necesita de leño, pero si se acaba el leño, se acaba el fuego. Entonces tienen que convivir el fuego y el leño, los contrarios, los opuestos, para poder vivir. Es la dialéctica de Nicolás de Cusa, que hablaba de conjuntar los contrarios en una especie de convivencia que no llega a síntesis, pero que sin embargo es dialéctica. Es la dialéctica de Nietzsche, que hablaba de Apolo y Dioniso, que son hermanos pero están peleados, son los opuestos, pero hay que hermanarlos para que puedan convivir. Y no hacen síntesis, no engendran nada nuevo, no engendran un producto distinto. Lo nuevo está en el interior de esa dialéctica. Apolo y Dioniso no engendran, porque son varones los dos, pero tienen que dar lugar a una síntesis diferente, que es la de lo que está en medio. Y finalmente es una dialéctica que yo encuentro también, por ejemplo, en Freud, en el psicoanálisis, donde allí también el pobre yo está entre el super yo y el ello, y vive la angustia hasta que logra equilibrar esas dos fuerzas opuestas y tener, como decía el propio Freud, quitar la angustia, la ansiedad, la depresión, para que pueda negociar su propia felicidad con esos dos opuestos. Por eso creo que la hermenéutica analógica puede servir. Yo no me explico, está muy cultivada la hermenéutica analógica, tanto en América, en Sudamérica, como en países, por ejemplo, como en España, también algo en Italia. Incluso fue traducido el Tratado de Hermenéutica Analógica en Rumania. Pero sobre todo, me da gusto a mí que es en países como España y como América Latina, es decir, Hispanoamérica. Ahí me parece a mí que ha tratado de ser útil, es lo que me interesa. No que sea brillante, sino que sirva, que sea útil para nosotros, que sobre todo en las humanidades utilizamos la hermenéutica y que ya fracasó una hermenéutica unívoca y ya está dando síntomas de fracaso una hermenéutica equívoca, como la de la posmodernidad, y necesitamos un nuevo modelo de interpretación que puede ser para mí, según me parece, esta hermenéutica analógica que he propuesto y desarrollado ya en muchos años.
Y les agradezco, ya se me termina el tiempo, les agradezco su atención. Me pidieron que fuera nada más de 45 minutos la conferencia para que pueda haber preguntas, comentarios, lo que ustedes me hagan el favor de ofrecerme. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro. Damos abriremos un espacio entonces. Norma nos compartirá o guiará las preguntas. Bien, tenemos acá ya 2 preguntas en el chat, en lo que si se animan con comentarios. La primera es de Luis Ernesto y dice, ¿existen puentes de comunicación entre la hermenéutica analógica y la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas o no se relacionan entre sí? Sí, contesto. Claro que se relacionan. Fíjese que yo tengo una muy querida amiga, discípula de Habermas y Apple, que es Adela Cortina, una gran filósofa de la Universidad de Valencia, en España. Y ella y su esposo es más hermeneuta, Jesús Conil. Hemos hecho una alianza para tener una hermenéutica crítica analógica o una hermenéutica analógica crítica. Usted sabe que la hermenéutica de Apple y Habermas fue llamada hermenéutica crítica, pero también corre el riesgo de ser un poco unívoca. Por eso Adela Cortina y Jesús Conil dedicaron a un alumno de ellos, ahora es profesor, Francisco Arenas Dolz, gran filósofo también, muy joven, que él ha desarrollado una hermenéutica crítica analógica o hermenéutica analógica crítica, combinando las dos corrientes hermenéuticas. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor, por su respuesta. Voy con otra pregunta. Dice, si es imposible obtener la verdad, en el derecho se necesita una aproximación a la verdad para tener certeza en el proceso. ¿De qué manera la hermenéutica analógica podría aplicarse para obtener una verdad aproximada en el proceso judicial? Dice quien nos hace esta pregunta, actualmente estoy trabajando en la interpretación de la imagen en propaganda político-electoral. Gracias. Sí, gracias también por esa pregunta. Yo creo que es donde más se necesita una aproximación a la verdad en el derecho. Mire, de hecho han trabajado la hermenéutica analógica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuando fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mi gran amigo Diego Valadez, él me pedía clases de hermenéutica analógica. Yo no soy jurista, por eso no quería. Y me dijo, no, tú pon la parte filosófica y nosotros ponemos la parte jurídica. Se necesita la analogía. Me decía, no siempre se permite en la interpretación jurídica. Ya ven que hay una hermenéutica jurídica. Dice, pero muchas veces hay lagunas de derecho. Hay saltos en el derecho y se tiene que hacer por jurisprudencia. Y la jurisprudencia es pura analogía. Y me explicaban que nuestro derecho no es jurisprudencia porque es código, sino que, por ejemplo, en el derecho estadounidense es pura analogía porque es pura jurisprudencia. Sin embargo, también me decía que se necesita la analogía en el derecho mexicano porque hay leyes que son totalmente equívocas. Hay leyes que dice, me decía, me hacía reír, me dice, ay, mira, hay leyes que están hechas para que no se entiendan. ¿Como cuál? Y me dijo, pues una que nos afecta a los viejitos como yo, la ley de la jubilación, me dice, está hecha para que no se entienda. Puedes jubilarte, pero no puedes jubilarte, pero no, pero sí, pero no. ¿Verdad? Y ahí es donde, para evitar la equivocidad, ok, no se puede llevar hasta la universidad, pero por lo menos se puede evitar la equivocidad en el derecho, llevando lo más posible la interpretación a la analogía, a la analogicidad. Y le agradezco mucho su intervención, muy importante. Tenemos acá otra pregunta de Rebeca. ¿Qué textos podría considerar como básicos para adentrarnos en el conocimiento del nuevo realismo? Sí, mire, yo creo que
el nuevo realismo me parece a mí, yo le recomendaría dos lecturas, porque hay varios nuevos realismos, ¿no? Está Maurizio Ferraris, que fue el iniciador de esta corriente, Maurizio Ferraris, y él me presentó a un filósofo alemán muy joven. Todos los de nuevo realismo son filósofos muy jóvenes, muy brillantes, jóvenes muy brillantes. Me dan envidia, ¿verdad? Porque son muy jóvenes, pero muy brillantes. Está Marcus Gabriel, un filósofo alemán muy joven, que me presentó Mauricio Ferraris. Yo hasta pensaba que era un alumno de él. Me dijo, no, este es más Marcus Gabriel. Ah, pues ya lo había empezado yo a leer. Marcus Gabriel, un filósofo también del nuevo realismo francés, el francés Quentin Meillassoux. Quentin Meillassoux. Y también hay un estadounidense, Graham Harman. Hay muchos ahora, pero a mí me gusta mucho Marcus Gabriel y Mauricio Ferraris, por supuesto, mi amigo Mauricio, mi casi tocayo, porque él es Mauricio y yo nada más soy Mauricio. Pero de Ferraris se puede leer una invitación al realismo, un libro que está traducido al español. Y de Marcus Gabriel han traducido también un libro suyo muy importante al español en la editorial Herder. Ahí lo puede también usted encontrar. Es un libro muy importante, ahorita no me acuerdo el título, pero editorial Herder de Barcelona, lo puede, y llega pues a México muy caro, pero aquí también tenemos Herder mexicano, y le agradezco también su intervención. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es del profesor Francisco González y es, ¿la hermenéutica analógica es optimista sobre el futuro de la interpretación en ciencia? Sí, yo creo que sí. Mire, fíjese que a mí me llama la atención porque yo he pensado que nada más la hermenéutica servía para las humanidades, pero amigos míos, científicos, por así decir, duros, científicos exactos, me lo han dicho, ¿no? Como Alejandro García Diego, matemático. Dice, no, también nosotros interpretamos. La matemática actual no es como la de Descartes. Descartes decía muy chistoso, voy con los matemáticos y todo el mundo se entiende. Voy con los filósofos y nadie entiende a nadie. No, ya no es así. No es que los matemáticos no se entiendan, sino que ahora hay varias interpretaciones de una misma fórmula matemática. Y otro, por ejemplo, por dar un ejemplo, un gran neurocientífico, mi gran amigo José Luis Díaz Gómez, él utiliza la hermenéutica analógica para las neurociencias. En algunos libros que me ha regalado, suyos, utiliza la hermenéutica analógica. Y muchas gracias. También acá en el chat, Maribel Maldonado le agradece su conferencia, doctor Gauchot, y le hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la postura del sociólogo inglés Anthony Giddens sobre el hecho de que la posmodernidad solo existió en el ámbito artístico y no en la realidad social, ya que para Giddens no hay suficientes fundamentos para considerar que se dio el paso hacia la modernidad, sino que más bien a lo que se le llama equivocadamente posmodernidad es la radicalización de la modernidad y la imposibilidad de tener suficientes herramientas y métodos filosóficos para interpretar esta realidad? Mire, buena pregunta esa. Yo en parte estoy de acuerdo con Giddens. Lo he usado mucho para filosofía de la cultura, pero también estoy en parte de acuerdo con lo que dice de la posmodernidad, porque si hablamos de relativismo, ya venía en la modernidad. Un filósofo tan moderno, digamos, incluso tan contrario a Heidegger, como Carnap, Rudolf Carnap, que fue del Círculo de Viena, gran filósofo analítico, positivista lógico, que decía que Heidegger estaba loco. Sin embargo, él termina siendo relativista. Y en filosofía de la ciencia, no me diga que también hay bastante relativismo después de Thomas Kuhn, con sus conceptos de paradigmas. También hay relativismo, por ejemplo, en la más reciente filosofía de la ciencia. Las tradiciones científicas, ¿no?, que se tienen que traducir entre ellas. Yo creo que todo eso está indicando que en varias cosas, la posmodernidad no fue
más que eclosión, es decir, llegar al máximo de lo que ya venía gestándose en la modernidad. Inclusive, el mismo positivismo, que se considera que fue lo más propio de la modernidad, acabó en un equivocismo casi completo. La lógica de los positivistas acabó siendo psicología. Entonces, yo creo que parte de razón le debemos de conceder a Giddens, aunque le digo, no lo aceptan los filósofos que se llaman posmodernos, ¿verdad? Que también conocen la postura del propio Anthony Giddens. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos también un comentario y pregunta de Vianney Navarro. Dice, soy docente y estoy estudiando las habilidades socioemocionales a partir de la literatura. Viendo un video sobre usted en internet en donde profundiza en la hermenéutica analógica desde el campo de la didáctica, usted menciona que hay que educar desde la virtud e incluir los afectos, y en ese sentido la educación puede ser significativa. Por otro lado, habla del concepto de competencia como un hábito, pero no propiamente una virtud. Teniendo en cuenta este panorama y sabiendo que el concepto de competencia está presente en gran parte de la educación, ¿cómo la competencia en el sentido de un hábito podría convertirse en una virtud? O bien, ¿se puede tener una conexión entre la virtud y la competencia? Y le agradece también por su conferencia, doctor. Sí, muy buena también esa intervención. Claro que se puede, pero hay que reinterpretar la competencia para que sea un tipo de virtud. Es que competencia debería entenderse como un hábito, y la virtud es un hábito. Y ahora están muy presente la pedagogía de virtudes. Por ejemplo, en David Carr y por ejemplo en Alessandro Ferrara, que tiene un libro genial que se llama La fuerza del ejemplo, ¿verdad? Formar virtudes en los alumnos. Que esto es antiquísimo, ya vienen Aristóteles, Platón, etcétera. Y se habla mucho de educación en valores. Lo mejor sería educación en virtudes. Los valores son abstractos. Las virtudes son concretas y prácticas. Y se pueden llevar valores, encarnarlos en virtudes. Entonces yo creo, fíjese, ahorita no porque esté de moda la educación en virtudes o el concepto de virtud a partir de alas de McIntyre, a través del mismo Gadamer, se hablaba mucho del concepto de virtud en la educación, ¿verdad? Yo creo que se puede, pero hay que reinterpretar, porque mire, yo me traté de informar acerca del concepto de competencia y vi que era un producto totalmente capitalista, totalmente neoliberal, de formar gente para que me sirva. Pues es una escuela de esclavos. En cambio, la virtud no esclaviza, la virtud libera, la virtud hace libre, pensante y responsable, consciente y responsable a la persona. Pero qué bueno que usted pudiera potenciar a través de las mismas competencias la noción de virtud. Es muy importante. Hay otra pregunta acá de profesor Francisco González y dice, profesor, usted ha evitado hablar de la interpretación de textos sagrados. Tiene una razón práctica, ¿verdad? Esa es la pregunta. No, yo creo, no, mire, es que no se puede profundizar en todo, pero el concepto de símbolo es el que me da acceso a ese dominio del misterio. Pero el concepto de símbolo, ya desde Kant en la crítica del juicio, en su teoría del arte, habla del símbolo y dice, muy bonito, dice Kant, el gran Kant, imagínense ya, desde entonces decía, al símbolo solo se le puede llegar analógicamente. Entonces, ya después, ya le digo, Riquet, que habló tanto del símbolo, me dijo, para el concepto de símbolo, usted va a necesitar el concepto de analogía. Un hombre grandioso. Riquet era de una bondad tremenda, ¿verdad? Generoso como él solo. Y platicamos mucho sobre el símbolo, porque mi conferencia fue sobre el símbolo, pero casi me regañó. Dijo, para el símbolo usted va a necesitar el concepto de analogía. Y el símbolo es el que nos conecta con el misterio. Le agradezco mucho su intervención.
Tenemos acá un comentario más, también del profesor Francisco, y dice, ¿qué nos aconsejaría a docentes de la Universidad de Sonora interesados en formar un diplomado o una cátedra en filosofía? Aquí, en donde casi no manejamos reflexión filosófica alguna de manera sistemática. Sí. Bueno, mire, yo creo que lo que les guste más, un diplomado o una maestría, puede comenzar con la misma hermenéutica. Para mí, lo más deseable es que hagan, por así decir, posgrados en ética, pero la ética es dificilísima. Y ahí puede uno regarla mucho. Acá hubo una profesora muy posmoderna, muy posma. Uy, como mis alumnas son bien posmas. Una vez me regañó Grondán porque pensaba que yo las llevaba al mal. Y una profesora acá en la UNAM, muy posmoderna, dijo que en ética, que no había límites, que no había criterios, que no había puro nihilismo. Y una muchachita se suicidó. Nomás que no quieren hablar de eso. Entonces yo creo que para empezar, valdría la pena empezar con cosas como hermenéutica, que les va a dar un instrumento conceptual para hacer filosofía, y después entrar a cosas más difíciles como ética, por ejemplo, que es lo más práctico, pero también tiene uno que meterse a estética, inclusive a ontología. Muchas gracias, doctor. Bien, no tenemos por el momento más preguntas en el chat, entonces podemos ahora abrir un espacio en el que puedan usar sus micrófonos para hacer comentarios o incluso alguna pregunta también, ¿no? Entonces está abierta la posibilidad. Tengo una pregunta para el maestro, por favor. Sí, adelante, doctor Rubén Flores. Maestro, ¿se podría decir que la hermenéutica es que el objetivo de la hermenéutica es la interpretación de las interpretaciones A ver, o de otra vez. interpretaciones? Bueno, la hermenéutica trata de interpretar textos, pero claro, usted va a encontrar, como decía ya el bueno de Ricoeur, tiene un libro que se llama El conflicto de las interpretaciones. Hay conflicto entre las interpretaciones. Un heideggeriano no va a interpretar que un positivista un texto. Un carnapiano no va a interpretar igual que otro de otra corriente un texto. Entonces, digamos, sí, la hermenéutica interpreta interpretaciones, pero siempre en relación con el texto, que es el que conviene respetar, ¿verdad? Fíjense, aquí podríamos ilustrar la hermenéutica analógica. Una hermenéutica unívoca cree que obtiene el sentido así cabal, que agota el sentido de un texto. Una hermenéutica equívoca desprecia el texto, saca lo que él con su creatividad quiere sacar. Pero la hermenéutica analógica trata de darle también derecho al autor. Ya ve que hay incluso derechos de autor, ¿verdad? Para no decir uno de su ronco pecho lo que quiera sacar, ¿no? Eso me parece a mí que es llegar a un equilibrio proporcional. Recuerde que proporción se dice en griego analogía. Es el análogon lo que está buscándose en una interpretación como la que propone la hermenéutica analógica. Y le agradezco mucho su intervención. Gracias. Gracias. Roxana Fragoso tiene levantada su mano, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Peixoto, por la conferencia. Actualmente estoy trabajando en el marco teórico sobre la memoria para el análisis de 3 novelas, pero lo quiero hacer desde el estado, desde la disciplina histórica. Entonces, mi pregunta es acerca de, ¿usted qué recomendaciones da para abordar el contexto del autor y del tiempo de manera histórica, o qué puentes hay
entre la historia y la hermenéutica analítica para el análisis de un texto literario. No sé si me expliqué un poco. O... Una hermenéutica analógica le aconsejaría, o casi la obligaría, a conocer lo más posible el contexto cultural del autor, ¿verdad? Porque, miren, yo trabajé mucho en clásicos, y en clásicos son siglos lo que nos separan, ¿verdad? De un autor, por ejemplo, como Cicerón o Platón o Aristóteles, ¿verdad? Te necesitamos como retraducirlos para nuestra época. Entonces, hay una distancia muy grande. Y en historia, ahí se aplica, hay historiadores que han aplicado la hermenéutica analógica. Mire, uno muy querido amigo que se me murió, Álvaro Matute. Álvaro Matute y su esposa Evelia Trejo aplicaban en sus clases de hermenéutica analógica porque evita la pretensión de la hermenéutica unívoca de los historiadores positivistas que pensaban decir la neta. ¿A poco no? La neta del planeta, la metafísica, ¿verdad? Pero había lo contrario. Imagínense, historiadores posmodernos que casi hacían novela histórica. A mí me pareció un poco peligroso. Otro autor que también vino a la UNAM, Hayden White. Hayden White tenía textos muy bonitos, pero a veces era muy posmo, fíjese. A veces me parecía muy posmo, ¿verdad? Y así otros también, que casi hacían novela histórica. Yo conozco un historiador que hace novela histórica, gran amigo mío, Jan Meyer. Jan Meyer hace novela histórica, pero lo dice desde el prólogo. No que los positivistas, la adoración del texto. Yo sé lo que dice el texto histórico. Y los historiadores posmodernos, tú échale, tú saca lo que quieres, tú eres creativo y creas a partir del texto. Óigame, no, ni una cosa ni otra. Primero porque ahí sí la verdad histórica es muy difícil de conquistar. Ahí sí la univocidad no funciona. Fue el ideal, la ilusión de los positivistas. Ranke, Michelet, casi parecían nuestros, ¿cómo se dice? Nuestros noticieros, profesora. Aquí le decimos lo que ocurrió. ¿Qué va? Nos dan su interpretación, ¿no es cierto? Pero en historia tenemos que lograr el equilibrio proporcional y por eso, fíjese, la hermenéutica analógica ha sido aplicada con provecho en la historiografía. No sé si respondo a lo que usted pregunta. Gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más que guste plantear pregunta o comentario en el micrófono? Tenemos 2 preguntas en el chat, pero podemos irnos con alguien más. Ah, Maribel, adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Beuchot. Mi pregunta también es pues un poco parecida a la de Roxana porque también yo lo que pretendo, ahorita que estoy trabajando en mi tesis, lo que pretendo hacer es como un tipo construir como una teoría eh, para poder clasificar o interpretar los tipos pues yo lo llamo narrativa, pues aunque no son propiamente literatura, pero yo los llamo narrativa, bueno, también otros autores ya los han llamado así, narrativa digital o virtual, que es la narrativa que se da tanto en las redes sociales como en los videojuegos, pues, o estas plataformas virtuales. Y lo que quería preguntarle, pero no también la narrativa esta en general, sino también esta narrativa que viene a romper con la cuarta pared, porque hace que el usuario o el lector de estas plataformas participe pues activamente, ¿no? Incluso continúe la narración de manera casi infinita. Y a veces no se hace de manera intencional esto, o sea, simplemente hay como un contrato, no hay un acuerdo pues implícito, sino que de repente publican y otros les están contestando así, o están reaccionando a su publicación y crean así una narrativa infinita. Entonces, ¿qué textos o qué autores, aparte claro de su propia obra, me recomendaría pues para poder hacer esta interpretación hermenéutica, pues no, o sea, para poderlo aterrizar como y describir como narrativa, pues no, pero al margen de la narrativa literaria, ¿no? Por supuesto. Y mire, Gracias.
de mi parte yo le recomendaría, por supuesto, mi tratado de hermenéutica analógica, que está publicado por la UNAM, pero como a veces es difícil conseguir, aunque se puede conseguir, creo que virtual también. Y si no, otro libro que ese sí se consigue fácilmente, está en Fondo de Cultura Económica, en los breviarios de Fondo de Cultura Económica, que se llama Perfiles Esenciales de la Hermenéutica. Sería muy interesante que usted aplicara la hermenéutica analógica a un campo tan nuevo. Pero mire, también ahí por lo que me dice, también encuentro posturas unívocas y posturas equívocas, ambas muy peligrosas, ¿sí? En la postura equívoca es el peligro de irse al infinito. Ya antes de los posmodernos, otros hablaban de interpretación infinita. Charles Sanders Peirce hablaba de una interpretación infinita, pero muy chistoso decía, lo malo es que tenemos una mente finita, y no finita de fino, sino delimitadita, ¿verdad? Entonces, más vale aprender a acotar. Es decir, evitar, mire, me da usted una idea, definir la analogía como poner límites. La analogía le pone límites a la univocidad, en su pretensión de absolutismo, pero también le pone límites a la equivocidad en su abandono en el relativismo extremo, absoluto, ¿verdad? Entonces, creo que allí tiene algo, pues, un material muy bueno. Ya me interesará después saber cómo lo aplicó y cómo lo desarrolló. Muchas gracias. Gracias Bueno, a usted. el concepto de eso infinito se refiere no tanto a la interpretación, sino a la forma en cómo se van dando las narraciones dentro de la misma, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Que publicas algo y las contestaciones hacen así como que se vaya diciendo esa historia o ese acontecimiento más grande, más grande, más grande. Y las Sí. posibilidades de la red en sí, pues es prácticamente infinita, pero no la interpretación en sí, ¿no? Por supuesto. No. Me refiero también a eso. Eso es interpretación. Cada quien interpreta y se va, y se va, y se va. Y mire, les pasa como a mis tesistas, que luego andan allá por Adán y Eva. Y se les da risa que les digo, mire, mi labor como director de tesis va a ser que usted no lea. Que no lea lo que no le sirve. Porque se van y se van. Esto me llevó a otro y me llevó a otro y me llevó a otro y me llevó. Igual en la tesis, así que tenga cuidado, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos también preguntas en el chat nuevamente. Esta es de parte de Iván Camarena y él pregunta, ¿ha trabajado la hermenéutica analógica en relación a la triada lacaniana de lo real, lo imaginario y lo simbólico? Y claro, muchas gracias por la luz. Sí, mire, es un poco complicado, porque para muchos lacanianos no hay interpretación. Para otros, yo creo que más clarividentes sí hay interpretación, porque la misma escansión es interpretación. Entonces yo creo, mire, yo trabajé un poco la cuestión en Lacan, ¿verdad? Un poco le digo porque, por ejemplo, el estructuralismo ya desapareció. El estructuralismo fue una cosa del siglo pasado, de los años 60. Yo tenía muy cerca el Centro de Lingüística de la UNAM y preguntaba, recomiéndenme un estructuralista. Me decían, pues en las cavernas, ¿verdad? Porque ya eso ya murió. Ya no hay estructuralista ni para un remedio. Sin embargo, a mí me gusta mucho de Lacan que dice su juego de metonimia y metáfora, que además, como saben, él lo invierte en relación con lo que es la definición usual de metonimia y de metáfora, o como lo había trabajado, por ejemplo, ya el propio Freud. Y me gusta mucho que dice, la cadena metonímica enloquece, hay que escandirla con una metáfora. Es decir, la modernidad así pura y absoluta enloquece. Hay que frenarla, limitarla con un poquito de posmodernidad. Pero yo se la reviro también a Lacan y le digo, y la cadena metafórica también enloquece. Pura metáfora, puro pensamiento metafórico, como quería Derrida, pues también enloquece. Hay que expandirlo, hay que limitarlo con algo de metonimia. Y ahí tenemos otra vez el equilibrio proporcional, el equilibrio de la frónesis aristotélica o prudencia clásica, que es llevar las cosas a su justo límite.
pero me parece muy interesante esa. Deje de lado el estructuralismo. Lacan tiene otras cosas. También trabajó, por ejemplo, teoría de conjuntos, teoría de modelos, etcétera. Porque sí, el estructuralismo a mí me dio un poco pena, ¿verdad? Mire, termino con esto. El estructuralismo, Chomsky lo mandó al basurero. Hasta ahí le dejo. Medítelo, se lo dejo de tema de reflexión. Chomsky, que también a él le han dado en la torre al pobre de Chomsky, pero bueno, eso es otro tema. Gracias. Bárbara, estás pidiendo la palabra, dejaste tu comentario en el chat, pero adelante, si quieres abrir tu micrófono. ¿Está cerrado tu micrófono? Muchas gracias. Sí, de hecho es que tengo un comentario. Cuando estaba en la licenciatura, hace muchos años, me tocó estar en una conferencia magistral de usted, doctor Mauricio, y fue como, me explotó la cabeza, me acuerdo. Y desde entonces estoy obsesionada con buscar el equilibrio. Y ahorita que usted mencionó esa palabra, me dieron muchas ganas de contarle. De verdad, muchas gracias por esta nueva presentación en la que me gusta mucho ver cómo ha evolucionado su pensamiento, que me sigue explotando la cabeza. Y bueno, mi pregunta era, decidí escribirla en el chat para que la leyera alguien más, pero bueno, se la voy a hacer. La pregunta es, ¿qué me recomienda para analizar desde la hermenéutica analógica distintas versiones escritas y cinematográficas de una misma obra perteneciente al folclore? Y pues agradecerle de nuevo por compartirnos sus conocimientos. Muchas gracias por su pregunta. Fíjese que creo que se puede aplicar muy justamente, porque son diferentes interpretaciones, las diferentes versiones que usted menciona de una película. Y tiene que buscar cuál es la que pudo analogizar más, no univocar, sino analogizar mejor el texto de origen, digamos, ¿no? Y esto tiene mucha vigencia. Mire, algún tesista mío que daba clases en una preparatoria, yo quise hacer que usara un método de esta gran filósofa Martha Nussbaum, que enseña ética a través de grandes novelas. Pero me dijo muy sensatamente este alumno tesista, me dijo, mire, doctor, mis alumnos de prepa no leen, pero ven películas. Y a través de películas les enseña ética. Fíjese qué interesante, ¿no? Porque yo le dije, mira, la Martha Nussbaum enseña ética con grandes películas, con grandes novelas, porque dice que la novela muchas veces, la narrativa, expresa mejor que la realidad. Hay novelas con problemas éticos muy duros y muy difíciles. Pero él me dijo, no, mis alumnos no leen ni novela ni nada, pero les puedo dar cine. Y fíjese, utilizó eso, las películas para enseñarles ética y filosofía en bachillerato. Entonces yo creo que ahí puede usted hacer una aportación muy buena. Y muchas gracias por su intervención. Gracias. Gracias, Bárbara, por tu comentario y también a usted, doctor Bechot, por su respuesta. ¿Alguien más? Ya sea que si no tienen micrófono, dejen la pregunta en el chat o que gusten abrirlo para compartirnos sus preguntas. Profesor Manuel Llanes, adelante. Buenas tardes, profesor Mauricio, gracias por su conferencia. Ahorita que estaba haciendo esa revisión de la historia de la hermenéutica, hizo ahí un apunte sobre crítico, sobre esto de la epistemología relativista y el relativismo cultural. Me gustaría, si puede, por favor, abundar sobre esto último, de la crítica que hizo ahí al relativismo cultural. Sí, ándele, mire, muy importante porque, como le dije, hay un relativismo sano, de sentido común, profesor. Pero lo que yo discuto y combato es ese relativismo extremo que se dio mucho en la posmodernidad. Sobre todo, usted lo sabe, en los cultural studies.
donde toda cultura es válida, toda cultura tiene la razón, déjalos. Y mi problema fue cuando en la Academia de los Derechos Humanos me pidieron un libro sobre derechos humanos e interculturalidad. Profesor, hay culturas con las que tenemos luego que dialogar si están violando los derechos humanos. Y si tenemos un relativismo cultural muy extremo, no les podemos decir nada. No sé si me explico. No les podemos decir, estás mal. Mire, un gran amigo mío, muy querido, ya murió, fue muy amigo, Luis Villoro. Luis Villoro, un gran filósofo mexicano que se nos fue ya, él estuvo muy en contacto con Chiapas, con todo lo que es el movimiento indigenista de Chiapas. Y me decía, oye, fíjate que ahí creo que se puede aplicar tu hermenéutica analógica, porque hay etnias indígenas, ya ve que luego endiosamos a nuestros indígenas, pero mire, son igual o peor de machitos que nosotros. Son también muy machistas. Y me decía, hay etnias que lesionan los derechos humanos de las mujeres y los niños. Y otro profesor que estaba ahí dijo, a esos yo les he hecho el ejército. Y Luis Villoro y yo dijimos, no, espérate. Yo creo, porque Luis Villoro tenía más experiencia, me dijo, mira, si dialogas con ellos, aceptan los derechos humanos. Y es cierto, profesor, no es que nieguen los derechos humanos o que los desconozcan. A veces no los conocen, pero a veces los tienen incluso mejores que nosotros, de una manera, yo diría, más comunitaria. Nosotros tenemos los derechos humanos con una visión muy individualista, muy liberal. Y ellos son más comunitaristas, esta nueva corriente en filosofía política. Y creo que también si nosotros dialogamos con ellos, podemos evitar ese relativismo cultural tan extremo que diga, lesionan los derechos humanos, no importa, lo han hecho siempre. Entonces, yo creo que ahí está otra vez la importancia de una hermenéutica analógica para el diálogo intercultural. ¿Sí? Un diálogo unívoco impone. Un diálogo equívoco no llega a nada. Un diálogo analógico puede tener buen resultado en el terreno de la interculturalidad. Y le agradezco mucho su intervención. Gracias, profesor. Gracias. ¿Algo más, Normita? Está levantando la mano ahora Michelle. Adelante, Michelle. Doctor, buenas tardes. Un gusto verlo de nuevo. Le extrañamos acá por Obregón y Cocorino. Oiga, doctor, nomás para darle continuidad a las charlas que hemos tenido anteriormente y también para, esperando, ¿no? Que se explaye más en el nuevo realismo y en su realismo analógico, ¿no? Algunas críticas que podrían, por ejemplo, sonar injustas ante lo que es el realismo analógico sería que el encuentro entre hombre y mundo y la noción de correspondencia que usted maneja podría ser todavía como catalogada dentro de la crítica del correlacionismo de Meillasson, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, pensamos en Harman, y Harman tiene la noción de que la correlación, por ejemplo, no es tanto como el hecho de vincular dos entidades, hombre y mundo, sino el hecho de solo vincular ambas, ¿no? Y pues lo que hace Harman es simplemente como abrir eso y decir, ¿sabes qué? Hay relaciones también entre los objetos, etcétera, ¿no? En términos generales. Pero, por ejemplo, en términos de la verdad y en términos de la correspondencia y en términos, por ejemplo, de pensar las entidades de manera separada, Harman lo que hace es acudir a Latour, ¿no? Y pensar, por ejemplo, que el encuentro podría denominarse en términos de un objeto híbrido, ¿no? Que hay objetos híbridos en todos lados, ¿no? Hay, por ejemplo, en términos de la hermenéutica, ¿cómo diría usted que como siempre se necesita, por ejemplo, el lector o siempre se necesita el espectador de la obra, siempre se necesita, por ejemplo, la noción del sentido en relación a algo, cómo la hermenéutica analógica resolvería el problema del correlacionismo que podría, por ejemplo, vincularse desde la crítica que hace Meillasson, ¿no? Gracias. Sí, mire, qué bueno que lo menciona, Giovanni, y ahí me gustaría que usted lo desarrollara, porque ya el realismo analógico ya no me toca. Yo ya estoy viejo, haciendo cola para la tumba, y usted es joven y lo puede desarrollar. Mire, Meillasson es el más débil de los nuevos realistas. El que lo presenta mucho ha sido mi amigo Mario Teodoro Ramírez, de Morelia.
Incluso yo estuve en su sínodo de doctorado, de Teo. Y el Meyasux y Meyasux y Meyasux. Marcus Gabriel le pone una patiza que usted no se imagina en este libro, que no me acuerdo el título, pero está en Herder. Yo hice una reseña para una revista española, una revista Sentido catalana. y existencia. ¿Dónde? Sentido y existencia. Ándale, sentido y existencia. Hice una reseña muy larga y le pone una patiza, una papalina tremenda a Marcos Gabriel. Mire, Marcos Gabriel, por eso qué bueno que me lo menciona. Yo por eso dije que hay varios realismos, ¿se acuerdan? Hay varios nuevos realismos. Incluso algunos muy posmodernos, como es el de Meyasux. Él no logra zafar. Mire, su maestro fue Badiou, que a su vez fue alumno de Deleuze, que a su vez fue uno de los más locos posmos que se puede usted imaginar, de la diversión que nos provocó, ¿verdad? Entonces, ya ve el contingentismo, por ejemplo, de Meyasux, ¿no? Lo único necesario es contingente. Lo único contingente es la necesidad. Allí Marcos Gabriel lo agarró. Mire, profesor, me da vergüenza decirlo, pero yo fui filósofo analítico muchos años. Estuve 2 años en filosóficas. Fui profesor de lógica matemática. Y allí había una cosa que se llamaban las paradojas lógicas, que son autorrefutantes, ¿sí? Y ahí se autorrefuta Meyasuk sin darse cuenta, ¿no? Es como el relativista extremo que me dice, todo es relativo. Claro. Entonces ya le gané. ¿Cuál me ganó? Ya se contradijo. También es relativo que todo es relativo. Y ahí Marcus Gabriel se agarra a Meyasuk en una contradicción muy fuerte, Giovanni. Y en cambio, en un realismo analógico, fíjese, le doy el tema para que usted lo desarrolle, porque yo ya estoy cansado y viejo. Mire, en el realismo, la verdad es analógica. La verdad es analógica, es proporcional. No tiene que ser la verdad misma en todas partes. En matemáticas sí, ahí sí es unívoca, ¿no es cierto? La verdad es unívoca en matemáticas. Una vez me hablaron de la UNAM diciendo, de un posgrado, imagínense, de contaduría, que debemos aplicar la hermenéutica analógica suya a la contabilidad. Mejor no. Imagínense, le debo 10,000 pesos, pero le voy a pagar metafóricamente. Pues no, ahí me paga unívocamente, si no, no, ¿verdad? Pero cuidado con Meyasuk. Le han puesto muchas objeciones muy bien puestas. No sé si me explico, ¿verdad? Y sobre todo, fíjese, una vez un alumno de Mario Teodoro, que fue en la UNAM, me acusó, me objetó como si fuera pecado mortal. Usted es correlacionista. Ya lo han reivindicado el correlacionismo. Varios de ellos. Hay un número de estudios filosóficos de Valladolid, todos sobre el nuevo realismo. Puras patadas contra la negación del correlacionismo. Entonces, ¿qué vamos a conocer, Giovanni? Mire, es como también se tumbaron los nuevos realistas la noción de autor. Ya ve que Foucault y muchos otros, no hay autor, ¿verdad? Claro que hay autor y la riega. Y claro que hay sujeto porque también hay objeto. Ni puro subjetivismo, como los postmodernos, ni puro objetivismo, como los positivistas lógicos. Entonces yo creo que ahí la llevamos de gane. Por eso le gustó mucho a Ferraris la idea de un realismo analógico. Pero ya no lo puedo yo desarrollar. Lo va a desarrollar Giovanni, ¿verdad, compañeros? A propósito ahí, doctor, por ejemplo, pues las críticas a Meyasuk son muy buenas, ¿no? Respecto a la noción de lo matemático que retoma de Badiou para pensar, ¿no? Las cuestiones de lo real, que en lo personal yo no estaría de acuerdo, y en la absoluta necesidad de la contingencia, ¿no? Y el principio de no contradicción, ¿no? Y a propósito de Gabriel, ya que lo mencionó, esa reseña, ¿dónde la encontramos, no? De que escribió, y la otra es su posición que tiene respecto a la crítica que hace Gabriel de el mundo como unidad omniabarcante, ¿no? Total. Ahí como, ¿qué piensa al respecto? Mire, me pide, si me escribe a correo electrónico, le reenvío la reseña, el texto de mi reseña. Mire,
allí también a Marcus Gabriel es lo que le pongo al final de mi reseña, porque es una reseña muy larga. Mire, yo creo que, no sé, como me dijo un amigo mío, muy querido amigo, Guillermo Hurtado, que fue director de Filosóficas, me dice, a ti no se te va a quitar lo analítico jamás. Dice, porque nos daba preocupación, porque pensaban que me había vuelto posmo, imagínense, qué cosa tan fea me dijeron, ¿verdad? Porque andaba yo en la hermenéutica, y pensando que la hermenéutica era privativa de la posmodernidad. No, miren, lo puede usted zanjar a lo de Marcus Gabriel con lógica matemática, con teoría de tipos de Russell, con teoría de conjuntos. ¿Sí me explico? Porque Gabriel está haciendo una reducción de conjuntos bien elemental. Por eso todo el mundo se le cierra. Ya ve que él no admite metafísica, admite ontología nada más, ¿verdad? Pero es porque, ahí le pongo, mire, la analogía tiene la ventaja de que no es autopredicativa y por lo tanto no es autorrefutante. Dicho de otra manera, si usted dice, como nos hacía ver Bertrand Russell, ¿se acuerda la paradoja de las cucharillas? El conjunto de las cucharillas no es una cucharota, ¿verdad? Pues claro que no, ni una cucharillota, ¿verdad? Y en cambio así es el universo de Gabriel. Ya me entendió, ya me entendió. En cambio, en la analogía, uno puede decir, la analogía es análoga y no hay autorrefutación. No sé si lo ven. En cambio, en otras cosas sí hay, ¿no? Autorrefutación y se les aplica la refutación de las paradojas que hacía el mismo, ¿cómo se llama? Bertrand Russell. O Wittgenstein. Fíjese, Wittgenstein también ya refutaba el escepticismo. Llega un cuate y le dice a usted, nada es cierto. Y Wittgenstein le respondía, pues por lo menos ya es cierto que nada es cierto. Te fregaste, chavito. Todo eso todavía le falta a Marcus Gabriel. Todavía no maneja bien esa herramienta. Mire, un amigo mío acaba de escribir sobre mí en contra, y eso me gusta porque lo hace uno pensar. Y dice que, pero no me entendió bien, también es una cosa que es legítima decir que no le entienden a uno, ¿verdad? Dice, porque en alguna parte me ponen también como filósofo analítico, dice, no, que va, ese no, porque maneja la analogía y dice que la analogía como no cabe en la lógica matemática, entonces la lógica matemática no sirve. No es cierto, no es cierto. Podemos utilizar precisamente la lógica matemática para quitar y tumbar todos esos autogoles que se cometen los posmitos, Giovanni, y ni se dan cuenta. Le digo, un profe muy posmo, decía, todo es relativo. Yo soy relativista, pero no se da cuenta que ser relativista absoluto es autocontradictorio, es autorrefutante, es paradójico. No sé si me explico. Muchas gracias, doctor. Ahí le escribo para que envíe el texto, Sí, porque sí es necesario. a mí no me gusta volver a ser otra vez positivista lógico, ¿verdad? Pero pues hay que serlo, de repente. Con textos que, mire, los posmos, y termino con esto porque ya me enojé, los posmos quitaron todas las lógicas que había. Lógica 1, lógica 2, lógica 3, lógica... Yo llegué hasta lógica 4 y fui profesor de lógica matemática durante 10 años. Quitaron todas las lógicas los posmos. Y por eso, pues, vean las tesis que hay, ¿verdad? Hasta ahí me callo, porque ya me enojé. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Quisiéramos quedarnos aquí, bueno, toda la tarde, da para eso. Yo creo que las dudas, los comentarios y el diálogo que ha provocado, pues ha sido muy, muy enriquecedor y definitivamente sí nos daría para esto y más. Agradecemos muchísimo su presencia. Más su trabajo también, que para muchos de nosotros pues ha sido muy, muy enriquecedor en nuestro conocimiento personal, pero también en la aplicación de nuestros trabajos y de nuestras investigaciones.
Entonces, muchísimas gracias a todos los participantes por sus contribuciones. Los esperamos en otra de nuestras reuniones y maestro, de nuevo, muchas gracias. Pronto tendremos el video en nuestro canal del taller, del seminario permanente de filosofía. Le haremos llegar con mucho gusto la liga y estamos también en redes sociales, en Facebook, también en nuestra página. Ahí podremos también encontrar la liga. Muchísimas gracias a todos.